Listo, bueno, entonces buenas noches, bienvenidos a Proyección y Manejo de Recursos. Estamos hoy 6 de octubre del 2020, ¿cierto? Bien, entonces, listo, cuando necesiten alguna intervención, ahí pueden usar el micrófono, levantar la mano, como quieran, para poder atender cualquier inquietud que surja. Muy bien, entonces vamos a proseguir entonces con nuestras actividades. Ya vimos entonces todo lo que eran los gastos operacionales de administración y de venta, ya quedaron esos listos. Ahora entonces, hoy octubre 6, vamos a empezar a ver los gastos no operacionales. Gastos no operacionales. Y los gastos no operacionales entonces tienen que ver, como su nombre lo dice, los que no están vinculados a la operación de la empresa, los que no son parte de la operación. Y dentro de esos entonces vamos a tener gastos financieros, vamos a tener gastos bancarios y vamos a tener EMF. Esos serán los gastos no operacionales. Gasto total, gastos no operacionales. Aquí vamos a tener año 1 y año 2, como lo hemos hecho. Aquí vamos a pasar esos datos, vamos a discriminarlos, cómo se obtienen, cómo se calculan, y luego que los tengamos, entonces los pasamos aquí, a esta hojita de resumen, cada uno de esos años. Pero empecemos aquí con gastos financieros. ¿Qué son gastos financieros? ¿Qué serán gastos financieros? ¿Qué se refieren los gastos financieros? ¿Los intereses? Los intereses. ¿Intereses de qué? ¿Intereses de qué? ¿O sobre qué? Intereses sobre las deudas, ¿no? Intereses sobre los... De los gastos bancarios, ¿no? Diferente a gastos bancarios. Por eso tenemos aquí gastos financieros y aparte gastos bancarios. Los financieros son los intereses que se pagan de un crédito. El crédito como tal no es un gasto. El que es gasto es los intereses del crédito. Los intereses. El crédito como tal es un préstamo, es una plata que se le debe a un banco, a una entidad financiera, para una inversión o alguna actividad. Y se pagan unos intereses y los intereses son gastos financieros. Gastos bancarios son las transacciones, las transferencias, las comisiones, las remesas, las adquirencias, las chequeras. Todo eso son gastos bancarios. ¿Y el GMF? ¿Qué es GMF? Gravamen al movimiento financiero. ¿Qué es eso? Gravamen que se le da al 4 por mil. 4 por mil. El aumento financiero es el 4 por mil. El mismo gravamen al movimiento financiero. Bien, vamos entonces a empezar con los gastos financieros. Para los gastos financieros, entonces necesitamos hacer un plan de inversión y un plan de financiación. Le vamos a mirar el plan de inversión. En el plan de inversión se contempla entonces todos los activos, pero vamos a tener 3 tipos de activos. Aquí vamos a mirar activos fijos, activo corriente y activo diferido. En el plan de inversión entonces vamos a tener construcciones o bodegas, si al caso se compran. Como aquí nosotros no compramos bodega, estamos pagando una depreciación, perdón, estamos pagando un arriendo. Aquí pagamos un arriendo de bodega, pero no compramos bodega.
Si hubiésemos tenido bodega, entonces sería inversión en bodega. Entonces aquí no tenemos plan de inversión, no tenemos bodega, pero sí tenemos maquinaria y equipo. Tenemos muebles y enseres de oficina. Tenemos equipos de cómputo. Esas fueron las inversiones que realizamos. Si hubiésemos tenido otro tipo de inversión, pues repito, una bodega habría parte de ese concepto. Si hubiésemos tenido un equipo de transporte, unos camiones, unos furgones, un equipo de transporte, también sería parte de esa inversión. Este es el total de inversión fija. Total inversión fija. Y vamos a tener una inversión corriente de capital de trabajo, que son las necesidades de caja. Vamos a tener la cartera comercial. Y vamos a tener los inventarios, el inventario de materia prima y el inventario de producto terminado. Y estas son las inversiones de tipo corriente o capital de trabajo. Este es total inversión corriente o capital de trabajo. Y vamos a tener una inversión diferida, gastos de constitución, estudios, permisos, patentes, etc. Este sería total inversión diferida. Y la inversión total, obviamente, que es la suma de esos tres. Total inversión. Esos tres grandes totales. Pues aquí vamos a trasladar lo que ya tenemos como inversión. Maquinaria y equipo. Ya por aquí compramos una maquinaria. Inclusive calculamos la depreciación de esa maquinaria. Aquí está. Hay 2 minutos. Depreciación de maquinaria. Aquí está, valor de la maquinaria, 66 millones de pesos. Y le hicimos la depreciación, 14 años, 4 meses, y sacamos la depreciación de cada año. Y 66 de la maquinaria. Muebles y enseres, también ya compramos por aquí. Muebles y enseres, 9.500.000, valor. Y equipos de cómputo también, ya por aquí está la compra de los equipos registrada. Valor de los equipos de cómputo, 4.400.000. Total de inversión fija, entonces es sumar esos tres datos. De 39.900.000. Para estos de caja, los que es capital de trabajo, todo se define con base en unos números de días. Vamos a establecer aquí para cuántos días. Entonces, en la caja, eso normalmente se establece en días pequeños. Un dígito, 6, 7, 8 días, 5, 4. Vamos a dejar 5 días de caja. 5 días que se van a calcular con respecto a todo lo que son salidas de dinero en la empresa. Entonces lo podemos hacer de la siguiente forma. Decimos igual, y vamos a ir sumando los costos y los gastos, todos los costos y todos los gastos. Sumamos, por aquí ya están sumados todos los costos
Total costo de producción del año 1. Está la materia prima, la mano de obra y los total de costos. Sumamos todos los gastos. Tenemos los dos gastos operacionales, aquí están todos, los de administración y los de ventas. Y le vamos a restar menos, se van a restar lo que son depreciaciones, porque esas no hay que pagarlas. Entonces, esas no hacen parte del cálculo de la caja y bancos. Entonces, quitamos la depreciación de la maquinaria, no uno, le restamos al total de los costos y gastos, le restamos depreciación de maquinaria, menos, quitamos depreciación de muebles y enseres, y quitamos depreciación de equipos de compra. Esa es la suma y resta que hacemos aquí. Muy bien, entonces sumamos costos de producción, ahí está materia prima, mano de obra y cien. Sumamos gastos operacionales, aquí están gastos de administración y de ventas, y restamos depreciación de maquinaria, depreciación de muebles y depreciación de equipos de compra. Todo del primer año nada más. Y eso lo multiplicamos por el equivalente a 5 días, o 5, y lo dividimos, dejemos por aquí escrito los 360 días del año. Dividido entre esta celda, que la vamos a dejar ahí vacía, ahorita nos aparece que es un error, y aquí le colocamos que son 360 días por año. Todo en Excel nos tiene que quedar siempre con base en celdas, ¿no? No números aquí en una forma. Listo, entonces quiere decir que las necesidades de caja van a ser de 10 millones de pesos, de acuerdo con todos los gastos y costos de un año, y 10.291.000 equivalen a 5 días. Esto es como una regla de 3. Lo que sumamos y restamos es en un año. ¿Cuánto será en 5 días? Eso es lo que hicimos. Muy bien. La cartera comercial ya la habíamos calculado, que es lo que quedan debiendo los clientes sobre las ventas. Ya lo habíamos hecho aquí. 45 días, pero aquí está. 45 días de plazo como venta a crédito. Entonces, cartera comercial aquí, 91 millones de pesos, ¿cierto? De 729 millones que vendía, le aplicamos 41, 45, multiplicamos lo mismo, una regla de 3 por 45 sobre 360. Y nos quedaron 91 millones de pesos, esa es la cartera. Y aquí, pues, para colocarle son los mismos estos 45 días. 45 días de las ventas. Estos son 5 días de los costos y gastos sin incluir depreciación. En la caja, pues, es lo que hay que pagar. Hay que establecer costos y gastos sin depreciación. Muy bien. El inventario de materia prima, ese ya lo habíamos calculado por un producto, bueno, el segundo, tal vez. Entonces buscamos el inventario final de materia prima, el costo, y lo calculamos cuando hicimos lo de materia prima. Aquí está. Inventario final de materia prima del año, que era el equivalente a cuántos días aquí. Este ejercicio de 18 días. Y ustedes cada uno ya tienen unos días. Entonces, inventario de materia prima, este valor, 3.500.000, que es del año 1. Inventario de producto terminado, ese sí no lo hemos hecho. Entonces, este es el equivalente este es equivalente a unos días que van a estar aquí. Vamos a buscar los días de los inventarios de producto terminado, el valor final. Aquí, cuando se hizo el primer ejercicio, el número de productos a producir y vender, aquí se dijo cuántos días era el inventario final. Es 16 días. Aquí está. Son 16 días. Entonces, estos son 16 días del costo de producción. Para este ejercicio, para ustedes cada uno tendrá ya unos días de acuerdo con cada producto que les corresponda para cuántos días fue. Entonces son 16. Es lo mismo, la regla del 3, o sea, tomar el costo de producción de un año, del primer año, multiplicarlo por 16 y dividirlo en 360. Lo mismo que hicimos con los anteriores. Entonces aquí con base en el costo de producción total. Total costo de producción del año 1,
la suma de materia prima, mano de obra, es decir, este costo total, lo multiplicamos por 16 y lo dividimos entre 360. Y eso nos da el costo de ese inventario. Y listo, ya ahí tenemos nuestros datos de la inversión en capital de trabajo o inversión corriente. Y la suma de esto es lo que se denomina total inversión corriente en capital de trabajo. Tomamos estos valores. Vale 127, vale más el capital de trabajo que la inversión fija. Esta es lo más importante, es una inversión importante en las ideas de negocio, en los planes que ustedes arman. Solamente lo que compran en equipos, en máquinas, en muebles, en escritorios, sino el capital de trabajo que necesita la empresa, el proyecto. Y a estos gastos vamos a definirlos aquí en unas cifras. Gastos de constitución, que son las escrituras, la notaría, la Cámara de Comercio, el RUT, todo lo que es legal constituir la empresa. Entonces eso es de acuerdo con capital, bueno, pero no son unas cifras, vamos a colocar aquí 2.800.000 para gastos de constitución y estudios, pongamos de 3.600.000. Estos datos entonces ya nos determinan la inversión diferida. La suma de estos dos valores es la inversión diferida. Y la suma de todo esto ya nos queda como la inversión total. Los tres grandes rubros que tenemos ahí: capital de trabajo, la fija y la diferida. De esta suma, estos tres totales: fija, capital de trabajo, corriente y diferida. Total. Incluso uno puede sacar un porcentaje. ¿Cuánto representa esto? Vamos a hacer. Entonces, fila para acá. ¿Cuánto representa estos 79 millones? El total. Dejando fijo el total. Para dividirlos cada uno de los subtotales sobre ese total y mirar qué porcentaje es. Esto se coloca en términos porcentuales, decimales. Y lo mismo se aplica aquí para la inversión corriente y esto es para la inversión diferida. Y el total pues, nos tiene que dar que la suma de esos tres es 100. Sobre un 100%, ¿cuánto participa cada uno de ellos? Eso es. Entonces quiere decir que la mayor inversión está dada en el capital de trabajo, en la inversión corriente, casi el 60%, los 127 sobre 213, casi el 60% de la inversión en este negocio, en esta empresa, es capital de trabajo. Un 37% de inversión fija y un 3% de inversión diferida. Y ahora, esta inversión hay que financiarla. Plan de financiación. ¿Cómo se va a financiar? O con recursos propios o con recursos de crédito. Crédito financiero. No vamos a buscar por lo pronto financiación con proveedores, solamente estos dos. Y entonces, sobre un 100%, y sobre un 100%, ¿cuánto financiaríamos con uno y cuánto con otro? De la suma nos da el 100% de estos dos. Entonces, para financiar un proyecto, una actividad, pues ustedes tienen acceso, por ejemplo, en el caso de ustedes como gestores empresariales, que esa es la labor, ese es el objetivo de ustedes aquí, en este programa, que es gestar, crear, hacer su propio negocio, crear, hacer, gestar su propia empresa. Esa propia empresa que ustedes crean, que ustedes van a gestar, pues de acuerdo con la inversión y con todo lo que estamos haciendo aquí, estamos montando una empresa. Eso que hemos hecho es una proyección de un negocio. Empezamos desde lo que vendía, producía, etc. Haciéndole todos los costos, gastos y todo el precio de venta, todo lo que hemos hecho para un negocio.
Ahora viene para financiación. La financiación, ustedes tienen acceso a unos recursos que hay del Fondo Emprender del SENA. El Fondo Emprender facilita recursos para empresas o que ya están empezando, que ya pronto están andando, o empresas que hasta ahora van a empezar. Y ustedes como estudiantes de un programa de pregrado, en este caso en la UIS, o incluso estudiantes también de posgrado, han presentado proyectos al SENA, Fondo Emprender. Les cuento, por ejemplo, yo participo aquí en la UIS con el programa de Ingeniería Industrial a través de una asociación de Adanti, asesorando proyectos. Ahorita acabamos de asesorar este semestre unos proyectos que se presentaron al Fondo Emprender. Y ahí salieron dos proyectos favorecidos. Le dieron los recursos, el SENA le facilita los recursos. Y esos recursos que le entrega ese plan de emprendimiento, esos proyectos, pueden ser condonables. No necesariamente es para que les devuelvan esa plata, eso es como el capital semilla que les entregan a los gestores de esos proyectos para que hagan su idea, para que la adelanten. Y el SENA les hace un seguimiento cuando ya empiezan a operar, a ver cómo van los resultados. Y si se van cumpliendo con lo que se planteó, no tendrían que devolver los recursos. ¿Verdad? Si hay alguna cosa que no se cumpla, ventas, en generación de empleo, unas actividades principales. Lo básico que se plantea del proyecto, ahí se hace una evaluación del proyecto, se le sacan las estructuras de costos, de gastos, hay una plantilla del Fondo Emprender, yo asesoro en esos proyectos en la parte financiera, y al final eso se calcula un valor presente neto, un retorno de la inversión, etc. Y se hace la presentación junto con unas plantillas que se tienen para el estudio de mercados, el estudio técnico, el estudio legal, el estudio administrativo, cada uno de los estudios propios del proyecto. Entonces aquí a través de la Oficina de Emprendimiento de la UIS de Ingeniería Industrial pueden presentar esas ideas para que ahí les asignen los asesores, les orienten en los diferentes estudios. Y entonces ahí nos reparten a nosotros los proyectos para hacerle el seguimiento. El semestre pasado se orientaron también otros proyectos y hay unos muchachos que estaban estudiando, ya eran ingenieros metalúrgicos acá en la UIS, eran un par de esposos y una niña, creo que era, yo no recuerdo si era gestión empresarial, sobre un tema de chocolate también. Los de metalúrgica fueron sobre un proyecto de joyería y este semestre era un muchacho que había terminado en ingeniería mecánica aquí y estaba haciendo ya maestría, él se fue a hacer maestría en México, e hizo un proyecto sobre energías alternativas. Él vive en Málaga y ese proyecto yo le asesoré, le ayudé, y el de los metalúrgicos también, yo le ayudé a asesorar ese proyecto. Y se dieron los recursos. Entonces ellos tienen ahí ya su empresa funcionando y andando. Y ellos ya tenían un adelanto de empresa, entonces ante el Fondo Emprender de SENA es mucho mejor que el proyecto ya esté como en un estado de iniciación. Ya tenían algo relacionado en su actividad o pueden partir totalmente de cero. Bueno, entonces hay recursos que facilitan estas entidades. Y esos recursos no les van a prestar obviamente toda la plata de la inversión. Si esta es la inversión, tienen un tope máximo. El SENA facilita hasta el 80% de la inversión, justo del Fondo Emprender. Pero ya entidades diferentes al SENA, un banco, una entidad, un Comutransan, un Bancolvis, cualquier otra entidad, pues depende del respaldo que vaya a tener, ¿no? Hay que dar unas garantías y todo lo demás. Entonces, normalmente eso se presta hasta un 70% por crédito y el resto con recursos propios. Eso no quiere decir que siempre va a ser así, porque hay proyectos que salen financiados con más plata propia que con lo que se necesita de crédito. Depende de lo que se tenga, bueno, de lo que se vaya a aportar en cada uno. Ahora la pregunta es, ¿qué será más costoso? ¿La plata propia o la plata prestada? La plata prestada, ¿no? Plata prestada. ¿De acuerdo? ¿Qué es más costosa? ¿La plata propia o la plata prestada? La plata prestada. ¿Por qué la plata prestada es más costosa? Por los intereses. Hay que pagar intereses. Y la plata propia sí, la plata propia no hay que pagar nada. Pero es más costosa la plata propia. ¿Por qué? Porque la plata propia es la que usted consigue, uno consigue de toda la vida, de todo. Para conseguirla
A no ser que la haya ganado en una rifa, en un baloto o en una herencia, no sé, algo fácil, listo, la tuvo. Pero para usted conseguirla, la plata propia, están estudiando, ustedes están estudiando, han invertido una plata, unos recursos, así sean de pronto no de ustedes, están financiadas, bueno, sea familia, papá, esposo, lo que sea, pero son recursos que hay que invertir, así sea en educación se invierte, pues en estar en una clase ahorita, en una tutoría, en la noche, un sacrificio, hacer unos productos, trabajando y estudiando, todo eso es un esfuerzo, todo eso ha sido un sacrificio. Entonces la plata al final que usted consigue en un empleo, esa no le llega ahí de la noche a la mañana. Para llegar a ese empleo se tuvo que preparar y para prepararse tuvo que hacer toda una serie de actividades, unos compromisos, unas responsabilidades, etc. Entonces la plata propia, conseguirla, no es de la noche a la mañana, no es que nos llegue ahí caída del cielo y ya. Simplemente que como no hay que pagarle a nadie esos recursos porque son míos, pero ¿cómo los conseguí? ¿Cómo los obtuve? ¿Cómo los ahorré? ¿Cómo me llegaron? Entonces, la plata propia es de un costo infinito, no tendría costo. ¿Cuánto nos cuesta la plata a nosotros? Pregúntese, ¿cuánto le cuesta su plata? A ver, si no vale. Mientras que la plata prestada no es que tampoco nos llegue caída al suelo, pero está en la facilidad de ir a una entidad, presentarle un proyecto o una inversión y que nos la presten. Listo, y pagamos unos intereses, ya, se le pagan unos intereses porque no es de nosotros, nos dan esa facilidad, pero la propia tiene un costo por todo lo que hemos dicho. Entonces siempre, cuando uno va a financiar un proyecto, pues tratar obviamente que no es que sea lo mayor el crédito, sino que como no se tiene no cuenta uno con los recursos, pues uno le toca acudir a lo más que se pueda. En el proyecto que ustedes van a hacer, máximo, entonces que este valor de crédito financiero sea menor o igual máximo a un 70%. Esto es lo que se ha utilizado como referente siempre en las inversiones. Incluso en las empresas que ya funcionan, no están haciendo proyectos y cuando van a pedir un préstamo, si la empresa tiene un endeudamiento, unas deudas superiores al 70, no le van a prestar los recursos. Entonces, máximo 70. Entonces, vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, con el 76%, a ver qué nos da. El resto será recursos propios. Entonces, recursos propios para completar 100, nos faltarían 34. Pero no, en Excel no vamos a escribir aquí 34, sino vamos a hacer la operación en Excel. Decimos igual, 100, escribimos el signo porcentual, 100% menos lo que ya usamos de crédito. Vamos a usar el 66 de crédito. Entonces, al 100% quítele lo que ya usó de crédito, pues ahí nos da el 34 y la suma nos queda ahí en 100. Para que cuando cambiemos aquí el dato, cualquiera de estos, automáticamente cambie el otro. Ahora el valor. ¿Cuánto es el valor de lo propio? Entonces, sobre el total de la inversión, 213 millones, lo dejamos fijo, lo vamos a multiplicar por el porcentaje de lo propio. Y eso mismo, el valor de la inversión, lo multiplicamos por el porcentaje de crédito. Esto no le ponemos decimales, le quitamos aquí ya decimales. Ustedes están entregando. Cuando hagan aplicaciones ya en cifras así grandes, quiten, hay algunos les he dicho, quiten bien eso de decimales. Entonces ya con cifras, estos números ya no necesitan decimales. Los únicos que necesitan decimales son los porcentajes, sí, los decimales, y los números pequeños, cuando es costo unitario, costo de una materia prima por unidad, ese sí, siempre es con dos decimales. Y aquí tenemos total financiación. Pero resulta que aquí ya, ahora, la suma de estos dos valores, pues será lo mismo 213 millones, este mismo valor de acá. Pues aquí hicimos la inversión y aquí cómo lo vamos a financiar. Entonces, para el crédito, pues no vamos a pedirle al banco que nos preste 140 millones así. Esta cifra pues no se acostumbra, ¿no? Como crédito. Pues se acostumbra, entonces es una cifra entera, ¿no? Una cifra redonda. Entonces vamos a redondear la cifra del crédito. Entonces, valor del crédito financiero. Si vamos a utilizar el 66% de financiación, entonces para el crédito financiero, para redondearlo, vamos a utilizar la función múltiplo, que ya pronto la hemos usado, no sé, múltiplo punto superior. Escriben la palabra igual, múltiplo punto superior, abrimos paréntesis, tomamos el valor,
que vamos a hacerle múltiplo, que sería este, múltiplo superior, y le colocamos punto y coma, cifra significativa, entonces que nos lo aproxime a una cifra significativa superior, en este caso pueden ser 141 millones, entonces no es que le digamos súmeme a esto 1 millón, sino la cifra significativa de un múltiplo es, escribimos el número 1 millón, sin puntos ni nada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 ceros, el 1, 1 millón. Entonces, él lo que está haciendo, esa función de múltiplo, es convirtiendo esa cifra que le estoy diciendo para que me la redondee en términos de millones de pesos con ese múltiplo. Y exactamente, entonces, ahí nos queda en función de 141 millones de pesos. Y así por el estilo, cualquier otro dato que nos dé, vamos a hacerlo ahorita con otro dato para que vean, él automáticamente la redondea. Por ejemplo, que no hubiéramos dicho que el crédito es 66%, sino 58%. Él automáticamente entonces cambia aquí los recursos propios a 42, ahí los cambia a 42, el crédito a adquirir saldría por 123,869 y con el múltiplo B, aquí ya lo redujo a 124, para eso se utiliza la función. Bueno, entonces dejémoslo con el 66. Y este crédito lo vamos a pedir a un plazo de crédito de 5 años, y con una tasa de interés efectivo anual, ya están altas las tasas, pongamos del 14,56% de efectivo anual. Entonces hay que liquidar el crédito, hay que hacer la liquidación para saber cuántos son los intereses que vamos a pagar en cada año. Vamos a sacar en los gastos no operacionales, en los gastos financieros, los intereses del año 1 y del año 2. Entonces hay que liquidar el crédito. Entonces lo vamos a hacer la amortización del crédito, vamos a hacer mensual. O sea, pago de cuota mensual. No lo vamos a hacer por la modalidad de cuota fija, sino por la modalidad de saldo de capital. Es como se acostumbra para los créditos de empresas. Para nosotros, las personas naturales, sí acostumbramos a sacar créditos con cuota fija. En las empresas normalmente los créditos son bajo saldo de capital, porque ellos incluso a las empresas no se les presta con una tasa así, fija, de tanto. Ellos utilizan tasas DTF, tasa IBR, que es la índice del Banco de la República, que son tasas variables, que van cambiando, que se están modificando cada semana. Entonces, pues no es que cada semana le cambien la tasa, sino que la fecha en que vaya a pagar estará vigente una DTF. Cada vez que pague hay una DTF distinta. Por eso no se puede hablar de créditos con cuota fija. Para nosotros, personas naturales, sí, es una tasa fija durante un tiempo, un plazo y una cuota fija. Entonces, la amortización mensual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir esta tasa efectiva anual en tasa mensual. ¿Cómo convertimos esta tasa efectiva anual a mensual? ¿Por 12? Señorita. Bueno, ustedes ya vieron matemáticas financieras, ¿eh? ¿Cierto? En matemáticas financieras se ven tasas de interés, se ven tasas nominales, tasas efectivas, tasas vencidas, tasas anticipadas, y allá aprende uno y le enseñan a uno cómo convertir en una tasa a otra. En Excel hay unas funciones de tasas, Excel las tiene, o por fórmula, como la quieren, vamos a hacer por los dos métodos. En Excel, entonces, si yo voy aquí a las funciones, a fx y le digo aquí categorías, aquí en categorías le digo financieras. Busquen en categorías financieras una que diga, aquí está, ¿verdad? Interés efectivo, esta calcula el interés efectivo. Por aquí hay una que dice tasa nominal, tasa punto nominal. Esta. Aceptar. Y él me dice, ¿cuál es la tasa efectiva que va a usar? Esta. No le escribo aquí 14, no, estamos en Excel. Entonces aquí donde dice tasa efectiva, le digo esta tasa, esta celda. Y él toma ahí la celda y aquí al frente coloca el número. Estando la celda
en porcentaje. Entonces aquí la coloco en decimal, 14.1456. Y el número de periodos por año, vamos a colocarlos por aquí, aquí vamos a colocarlos, aquí en esta celda, ahí no hay nada. Y listo, ahí la convirtió en una tasa nominal. Entonces aquí son periodos por año, son 12, que vamos a hacer mensual. Entonces aquí ya nos convirtió una tasa efectiva anual en una tasa nominal. Esto en términos porcentuales, porcentual con 2 decimales. Esta es una tasa anual, anual por mes. Es una tasa de un año y se va a liquidar cada mes, diferente a esta. Este es efectivo anual. Y luego de aquí, ahora sí, se divide entre 12. Esta no se puede dividir entre 12 ni multiplicar por 12 porque esta es la efectiva anual. Esta que es una nominal, esta sí. Esta entonces ya la divide uno aquí, el resultado de esta anual, dividido entre los 12 meses del año. No entre los 60 meses o los 5 años, no. Las tasas son máximo de un año. Tasas de un año, entonces la de un año divídala entre 12. Pero solo esta, la nominal, la efectiva, no. Y esto nos da la tasa mensual. Esta es la tasa. 14.56 efectivo anual equivale a 1,1390. Ahorita le hacemos un redondeo a esto mensual. Eso es por las funciones que tiene el Excel. Pero eso de manera directa, con fórmula, sería igual. Paréntesis 1 más la tasa efectiva anual. Esto elevado, le hacemos aquí la potencia elevado a la raíz doceava, 1 sobre un doceavo es la raíz 12. Sáquenle la raíz doceava a 1 más esa tasa, o sea, convierta la mensual, 1 más un doceavo. Esa es la fórmula para convertir de una efectiva anual en una mensual, menos 1. Y este resultado nos da igual, 1, 13, 19, 8. Volvemos porcentual, y nos va a dar exactamente lo mismo. Ahí está, 1, 13, 19, 8. Es la misma tasa. Es hecho por cualquiera de las dos funciones en Excel o como fórmula. Pero la tasa no la podemos dejar así. Así no podemos manejar una tasa de 1, 13, 19 y 18. Entonces aquí la vamos a redondear. Entonces, estamos dejando esto muy abajo. Hacemos esto para otro. Listo. Y aquí vamos a dejar ya la tasa redondeada. Entonces seguimos redondear. Paréntesis. Tomamos cualquiera del 1, 13 y 19. Hecho con funciones o el hecho con fórmula, cualquiera. Y le ponemos 4 decimales. 4. Con 4 decimales, no es que me esté dando uno, los 4 decimales no los empieza a contar a partir de la coma. Porque resulta que esto es un término porcentual. Él aquí no sabe si esto es un porcentaje o no. Él asume que todos son números normalitos, números reales, no números porcentuales. Entonces, cuando yo le doy 4 decimales, quiere decir que esto lo va a convertir a un decimal. Y el decimal de esto es 0,0113. Por eso nos toca de 4. Para que después del 1, porque es en porcentaje, solamente me tome los dos que siguen. Entonces, que me lo deje, si doy los 4, me va a dejar como tasa 1,14. Lo voy a redondear a 1, porque después del 3 sigue un 9 y él lo va a aproximar. Entonces ahí nos quedó 1,14 y de ahí en adelante ya lo dejo sin qué, sin decimales. 1,14 mensual. Porque si le hubiésemos dicho que solamente con 2 decimales, el redondear, le hubiéramos dicho 2, no nos da 1,14, pues queda 1. Queda 1 la tasa, y la tasa no es 1, es 1,14, por eso nos toca decir 4 decimales. Es un término porcentual. Muy bien, entonces ya sabemos que nos va a quedar aquí. Vamos a hacer la liquidación de este crédito. Entonces aquí vamos a decir los meses, ahí por un año, o los meses del crédito. Aquí vamos a calcular los saldos de capital. Aquí vamos a calcular los abonos a capital. Aquí vamos a calcular los intereses. Y aquí el valor de la cuota.
Entonces aquí vamos a hacer la liquidación del crédito. Y los meses vamos a empezar desde el mes 0, mes 1, ¿hasta dónde? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Los 12? 60, 5 años del crédito, 60 meses. Vamos hasta el mes 60. El crédito es a 5 años. 5 años son 60 meses. Listo, entonces liquidamos aquí el crédito. Igual, saldo de capital. Nos prestaron entonces 141 millones. Tomamos el valor de 141 millones. Abonos a capital en 0, no hay. Intereses en 0, no hay. Valor de cuota en 0, no hay. ¿Cuándo habría capital, intereses y cuota en 0? ¿Cuándo habría aquí un valor? 0 es hoy, pues nos dieron la plata, nos prestaron hoy. ¿Cuándo habría aquí pago de capital o intereses sobre cuota en el periodo 0? ¿En qué casos? Cuando son créditos con tasas anticipadas. Aquí estamos usando un crédito con tasa vencida, que es la fórmula. Si esta efectiva anual fuésemos a pagar un crédito con tasa mensual anticipada, tendremos que usar otra fórmula distinta para convertir la efectiva anual en anticipada. Aquí la convertimos en una tasa mensual vencida. Eso no se acostumbra a escribir vencida. Se entiende que cuando las tasas son vencidas, no se les escribe la palabra. Mientras que cuando son anticipadas, uno se escribe mensual anticipada, trimestral anticipada, bimestral anticipada. Cuando son vencidas, no se acostumbra a escribirles. Uno dice mensual, ya se entiende que son vencidas. Entonces, cuando sean anticipadas, sí iría aquí un capital, unos intereses y una cuota. Es decir, no le van a entregar a uno de una vez la plata, sino le descuentan por el primer mes. Pero como es vencido, quiere decir que hoy, 6 de octubre, nos dieron la plata y los primeros intereses, capital y todo y cuota la vamos a pagar un mes después, vencido. Y desde el 6 de octubre, primer mes vencido, el 6 de noviembre, el 6 de diciembre, el 6 de enero, todos los 6 de cada mes. Así es. ¿Cómo funciona el crédito con saldos de capital? Es dividiendo el valor del crédito, como vieron, entre el número de periodos, 60 cuotas. Entonces quiere decir que cada mes le vamos a abonar a capital 2.350.000, dividiendo 141 millones de préstamo sobre 60 cuotas. Este valor lo dejamos fijo porque este lo vamos a copiar de aquí en adelante. Este es el mismo valor todos los meses. Capital, el abono a capital es el mismo. La cuota no es igual, porque ya no lo vamos a hacer como cuota fija. Ya lo dijimos, porque cuota fija opera principalmente, como les dije, para personas, nosotros naturales, no tanto para empresas. Entonces, se abona capital todos los meses igual. Entonces, el saldo se va reduciendo. El saldo de capital va a ser igual en el mes 1 al saldo de capital en el mes 0 menos el abono a capital de ese mes. Entonces, el primer mes, que va a ser el 6 de noviembre, si hoy nos dieron la plata 6 de octubre, el 6 de noviembre ya no le vamos a quedar debiendo al banco 141. Aquí nos dieron 141, le debemos 141 millones. Cuando le abonemos el 6 de noviembre 2, ya entonces el saldo nos queda en 138. Y así todos los meses se va disminuyendo. 136, 131, todos los meses se le van abonando a capital 2.350.000 hasta que al final, en el mes 60, queda el saldo en 0. En el mes 59 debía 2.350 y en el mes 60 le abona en los 2.350, queda en 0. Y los intereses los vamos a ir pagando, los vamos liquidando sobre el saldo anterior. En el mes 1 va a pagar los primeros intereses. ¿Sobre cuánto? No sobre 138, sobre lo que le prestaron, ¿no? Sobre el saldo que le dieron en 0, la plata que nos dieron el 6 de octubre.
la vamos a pagar la primera cuota el 6 de noviembre. Pero el 6 de noviembre vamos a pagar intereses sobre todo el crédito, sobre los 141 millones por la tasa, el 1.14. No tomamos entonces las tasas con decimales, sino ya hicimos el redondeo. Y esa tasa la dejamos F4, la dejamos fija, para que cuando nos copie hacia abajo, siempre nos copie esa misma tasa. A esto le quitamos todos estos decimales, cifras, y esto ya lo copiamos hacia abajo. Y ahí liquida los intereses, cada vez menos intereses, porque el saldo se va disminuyendo. Entonces, en la última cuota, no va a pagar sino 26.000 pesos de intereses sobre un saldo que tenía de 2. Acuérdense que se paga vencido, aquí paga intereses sobre el saldo del periodo anterior. Y ya sería este sería el 6 de octubre del 2027, 5 años después. Este sería el 6 de septiembre del 2027. 6 de septiembre dentro de 5 años, que queda viendo 2.350, y en la última cuota, el 6 de octubre del 2027, de hoy en 5 años, paga los otros 350 y le paga intereses sobre el saldo que tiene. Y la cuota, pues es la suma de este capital más los intereses. Y no es una cuota fija, es una cuota que va disminuyéndose porque el único que fijo aquí es el capital y los intereses van siendo cada vez menores. Entonces la cuota pues cada vez también menor. Entonces empieza pagando una cuota de 3, casi 4 millones, que lo que más paga es capital. 2 millones capital y 1.600.000 intereses. Y termina pagando 2 millones casi 400, que los 2 millones son capital y apenas 26.000 intereses. Esta es la liquidación del crédito y está en los 5 años. Y ahora con esta liquidación, entonces ya sabemos cuántos son nuestros intereses. Pues los intereses los vamos a dividir aquí por meses, por años. Los primeros 12 meses, aquí cortamos, es el primer año. O sea, aquí la suma de estos intereses, primer año. Luego en el mes 24 se vence el segundo año. Mes 24, y así, mes 36 el tercer año. No necesitamos estos porque estamos haciendo solamente proyección de 2 años. Entonces aquí ya vamos a hacer la suma de los intereses. ¿Cuánto se paga de gastos financieros? Igual la suma de intereses. Intereses desde el mes 1 hasta el mes 12. Hasta acá, el 12. Esos son los intereses del primer año. No es el capital, no es la cuota de intereses. El capital no es ningún gasto. Crédito no es gasto, son solamente intereses. No quiere decir que el otro no haya que pagarlo, sí, pero no como gasto, eso va por flujo de caja. Y en el año 2, lo mismo. Sumamos los intereses del mes 13, ¿no? Mes 13 del año 2 hasta el mes 24. Mes 13 a mes 24. Solamente la columna de intereses. Gasto financiero. Pues es una cifra menor porque cada vez menos intereses. Entonces ya tenemos nuestros gastos financieros de cada año. Bien. Ahora nos hace falta gastos bancarios. Este ya es más sencillo. Esto lo vamos a liquidar con base en las ventas. Es un porcentaje mínimo. Supongamos el 0, no es que sea una tarifa, no, eso no hay tarifas establecidas. Yo les doy ahí algunas pautas. 0.24 para sacar el valor, que ya dijimos que aquí son transferencias, comisiones, remesas, chequeras, alquilencias, esos tipos de gastos, tipos bancarios. 0.24 sobre ventas, sobre el valor de ventas. Entonces aquí tendremos ese 0.24, lo dejamos fijo y lo multiplicamos por la venta de cada año. Aquí están las ventas, ya la habíamos calculado en el ejercicio anterior, ventas del año 1 y ventas del año 2, que las ventas salieron de la multiplicación del precio de venta por las unidades que venden. ¿Cuántas unidades venden en un año y a qué precio? ¿Cuántas unidades venden en el otro año y a qué precio? Ventas. Entonces, por la venta del año 1, quitándole aquí los decimales, eso tiene el año 2. La misma operación, el porcentaje 20.24 por la venta del año 2. El 4 por 1000 es dividir 4 sobre 1000. No 4%. 4 sobre 1000 es el 0. Si lo ponemos en porcentaje,
es el 0,40%, 0,40. Y va sobre los pagos de costos y gastos. Ya los habíamos calculado aquí. Por aquí cuando hicimos lo de la caja, ¿sí? Caja, ¿dónde está? La caja, aquí hicimos esta operación. Todo esto que hicimos aquí, esos son los costos de producción, los gastos, y le quitamos las depreciaciones. Son los costos y gastos que le pagan. Entonces, a estos mismos costos y gastos, ahora no lo vamos a multiplicar aquí por unos días, esto era para unos días de caja. Lo vamos a multiplicar por el 4 por 1000. Y sacamos otra vez la operación acá. Costos y gastos del año 1 que se pagan y costos y gastos del año 2 que se pagan. Es que esto aquí 4 por 1000, igual. Paréntesis, para repetir otra vez ahí lo que decimos. Costo total de producción, costo total de producción, que es costo de materia prima, costo de mano de obra directa, es decir, costo total de producción. Más gastos operacionales. Total gastos operacionales, que son los de administración y ventas. Gastos operacionales. Y le restamos los que no se pagan. Porque los que no se pagan no van a tener 4 por 1000, no sale. 4 por 10 es cada vez que saque la plata de su cuenta, le van a cobrar el 4 por 1000. Hasta un tope, bueno, y eso es una cuenta que se marca. Ahí ya vienen todas las operaciones que aplican. Entonces, le quitamos la depreciación, quitamos las depreciaciones. Está depreciación de la maquinaria, menos depreciación de los muebles, enseres, menos depreciación de equipos de compra. Pues ahí nos queda, ese fue el valor, 740 millones es lo que se va a pagar en el año, entre costos de producción, gastos operacionales y las depreciaciones, que son costos o gastos, pero no hay que pagarlas. Y eso va a multiplicar por el 0,40%. 0,40% es el 4 por 1000. Y ese 0,40 lo dejamos millones, y esto mismo va en el otro. Y luego sumamos estos gastos no operacionales. Sumamos, y lo mismo aquí. Ya. Y ya nos quedan los gastos no operacionales. Y este es parte del otro producto. Ya tienen ustedes calificados los productos que han entregado, ya los tienen revisados, quienes deban corregir ya lo saben que tienen que corregir. Y ya tienen las pautas del que van a entregar ahora, cuando se venza, que el 8, no recuerdo bien. Y están las pautas incluso ya también del otro. Y ya les voy a subir las pautas también de este. El que sigue después del que están entregando es el de los gastos operacionales, que hicimos la clase pasada, la tutoría pasada, y luego sigue este, que son los gastos no operacionales. Y luego hacemos uno que es el total consolidado, donde llevamos todo lo que hemos hecho a un estado de resultados y a un flujo de caja. Ya terminamos el curso, hicimos toda la producción. Yo necesito pedirle el favor a Vivian y a Brian que se queden un momento, por favor. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Vivian y Brian. Sí, señor. Se quedan ahorita al final un momento. ¿Y qué más es la que viene otra persona que me quería quedar para revisar algo? Yo, profe, Ana María. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ya con esto cumplimos hoy nuestra misión de los gastos no operacionales. Lo van a tener ahí. Yo les voy a subir las pautas también para que lo elaboren. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna duda? Listos, entonces, muchas gracias. Y profe, este sería para lo del producto de este sábado, ¿correcto? No, esto ¿No? es por allá para noviembre. Ahorita, venga, miramos de una vez. Venga, miramos. No, esto está para bien adelante. Es que vamos muy adelantados en tema. Vamos, el tema nos lleva más adelante de lo que estamos haciendo. Mire, vea, Yo no me he podido conectar. venga, venga. Eso es de producto 5, ¿cierto, profe? Aquí está, venga, miramos. Porque lo del producto 4, el de gastos operacionales, lo explicó la clase pasada. Sí, la que pasada no me pude conectar. Dale.
sea, vamos adelantados en el tema con respecto a las entregas. Esta proyección, aquí está. N, tenemos. Estamos aquí en octubre 6. En octubre 8 entregan el de los CIF. Imagínense. Costos todavía están en CIF y precio unitario que lo vimos ya hace rato. Luego, aquí yo lo reviso. El 20 tenemos tutoría. El de hoy en 8 no hay. El 29, mire, el 29 entregan gastos operacionales. El que vimos hace 8 días, lo entregan el 29 de octubre. Y el que vimos hoy, lo van a entregar. ¿Ese dónde está? Oye, ese no lo relacioné acá, pero a ver, es este que se llama gasto no operacional. Este gasto operacionales, este está para el 29 de octubre, correcto. Luego viene gastos no operacionales, porque aquí lo llamo plan de inversión. 19 de noviembre, ¿qué vimos hoy? Está para dentro de más de un mes, 19 de noviembre. Y luego viene el final, que es el compendio de todos los estados resultados para el 3 de diciembre. Estamos supremamente adelantados en los temas ya. Y aquí ya tienen montado pautas del producto 4. Este 4 que es de gastos operacionales, este está para entregar el 29 de octubre. Todavía no han entregado el de hoy, el de sí. Ya hay 4 entregas, está para el 8. El sábado se vence. Ya aquí hay 4 entregas. Del CIF y precio de venta. Entonces todavía están bien adelante las entregas. Bueno, listo. Entonces ya hechas esas aclaraciones, vamos a detener la grabación. Por favor, entonces las personas